La paz del Señor, que Dios derrame abundantes bendiciones durante los próximos minutos que vamos a pasar estudiando la palabra del Señor. Bueno, siguiendo con nuestro curso sobre los dones espirituales, vamos a estudiar hoy día un grupo de dones muy importantes en la Biblia, que son los dones generales. Y para esto vamos a ir a la escritura, al libro de Romanos, capítulo 12. Esa va a ser nuestra base de estudio, nuestra base de doctrina en esta noche. Romanos, capítulo 12, del versículo número 6 hasta el versículo número 8. Pero también vamos a tener un texto complementario en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8. Pero primero vamos a empezar con la lectura de Romanos capítulo 12 y vamos a ir desglosando paso a paso cada uno de los dones que encontramos en la escritura en Romanos 12. Bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oremos. Padre mío, Dios, muchas gracias por este privilegio que tú nos concedes en esta noche. Bendice a mis hermanas y hermanos, bendice a mis alumnas y alumnos, oh Dios, bendice sus vidas. Gracias, Señor, este es el primer podcast de este año 2023 de estudio. Gracias, Dios, porque hemos podido terminar un año haciendo podcast en relación a la temática bíblica, estudiando la palabra del Señor. Y yo te ruego, Dios mío, Señor, que siempre en nuestros corazones haya ese deseo de conocimiento, de crecimiento, de fortalecimiento de la fe y del conocimiento de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta bendición que tú nos traes en este momento. Te pedimos por nuestra nación del Perú, te pedimos, Señor, oh Dios, por la paz, y te pedimos, Señor, para que podamos vivir en armonía. Ponemos todo este tiempo en tus manos, oh precioso Espíritu Santo, tú estás con nosotros y en nosotros. Qué gran bendición tener este conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Vamos por partes, ¿no? Como haciendo un resumen de lo que ya hemos estado estudiando, ¿no? En la primera parte pudimos ver como en una introducción el concepto de la palabra don. Y si nos hacemos la pregunta, ¿qué es un don? La respuesta es la siguiente. Un don es una capacidad dada por el Espíritu Santo mediante la cual nosotros podemos servir dentro de la iglesia eficazmente, siendo de utilidad. Los dones son para eso. La semana anterior estuvimos estudiando los dones de ministerio, que eran 5, ¿no? El don de apóstol, el don de profeta, el don de evangelista, el don de pastor y el don de maestro. 5 dones ministeriales. Efesios capítulo 4, del versículo 11 hacia adelante. Pudimos concluir también en ese estudio sobre dones sobrenaturales, de dones de ministerio, que estos son dones son dados, o fueron dados, mejor dicho, y son dados en el tiempo presente, algunos de ellos, de manera específica, ¿no? Y pudimos estudiar que hay una palabra, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él dio. ¿Quién dio? Dios. Y la palabra en el griego es la palabra didomi, dio, dar. ¿Quién dio? Dios. Ministerios específicos. Dios escoge y da estos ministerios específicos. Ahora, en la clase del día de hoy vamos a tocar los dones generales. Ahora, quizás nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué se le llaman los dones generales? Bueno, por una simple y sencilla razón, ¿no?
que son los dones que con mayor frecuencia se encuentran dentro de la iglesia, ¿no? Aunque hay que ser enfático en algo. Todos los dones, todos, absolutamente todos los dones son importantes. Entonces vamos a ir viendo paso a paso cada uno de estos dones. Yo leí el versículo 6 para poder definir que estos dones, la palabra don se encuentra en esta lectura, ¿no? El verso 6 decía, de manera que teniendo diferentes dones, ¿no? Y es importante. Pero se menciona ahí un don que no está en este grupo, que es el don de profecía. Y no está en este grupo porque este don va a ser estudiado en la última clase, cuando estemos estudiando los dones sobrenaturales, los dones que enmarcan un carácter específico de parte de Dios, los dones sobrenaturales. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar cada uno de estos dones. El primero, Romanos 12:7, dice, o si de servicio, en servir. Entonces, aquí encontramos el don de servicio, servir, de la palabra diaconía, de la palabra griega diaconía, que significa, ¿no?, capacidad dada por Dios para suplir con gozo las necesidades del cuerpo de Cristo o de alguno de sus miembros, ¿no? Es un don que permite usar esta capacidad, este don, este talento para suplir la necesidad que otras personas tienen. Por ejemplo, ¿no?, cocinar o lavar la ropa a un enfermo. Y uno se presta, ¿no?, para esto, ¿no? Uno se ofrece para esto de manera voluntaria. Pero es algo muy común, muy normal, por así decirlo, ¿no? Ver este don fluir, ¿no? Siempre está presto a ayudar, él está presto o ella está presta a suplir la necesidad de una persona que está en necesidad, ¿no? O aquellos que tienen la tarea de arreglar el local, el templo, la limpieza, ¿no?, el acomodo de la silla, de los bancos, sí, el preocuparse, ¿no?, para ver el estacionamiento, donde están los autos. Y hay ese don, esa capacidad, esa preocupación por estar pendiente de que todo esté bien, de que todo esté limpio. Bendito sea el Señor. O también otros que se ofrecen para cuidar niños o para cuidar ancianos. Bendito sea el Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 6, en el libro de los Hechos, capítulo 6, del versículo número 1 al versículo número 4, encontramos este don, o por lo menos la necesidad de este don, ante una circunstancia que los apóstoles y discípulos del Señor estaban observando, ¿no? Dice así, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí encontramos la palabra servir, diaconía, el don de servicio. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El trabajo era servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿no? Y este trabajo consistía en servir a las mesas. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, más adelante se ve que escogen a 7 personas, 7 hombres de Dios, y a ellos le delegan este trabajo, este servicio. Y lógicamente, no solamente era el don el que tenía que estar en observancia, en operación, sino también algunos requisitos que los apóstoles pedían, ¿no?, que son complementarios al trabajo de Dios, ¿no? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Pero la cualidad, el don, estaba en ellos. ¿Por qué? Porque ese don los capacitaba para ese trabajo, que era atender a las viudas de los griegos y a las viudas de los hebreos que estaban siendo desatendidas, ¿no? Había problemas. Entonces, el don estaba en operación. Y es importante ver a los dones espirituales
en operación. El otro don, el mismo versículo 7 de Romanos 12, encontramos el don de enseñanza. Romanos 12:7 dice, o el que enseña en la enseñanza, ¿no? Y aquí encontramos la palabra enseñar. La palabra enseñar del griego didáskalos, ¿no? Que es la capacidad dada por Dios para poder comunicar clara, ¿no? Y de manera muy sencilla. Tanto es así que es muy fácil dar a entender, por ejemplo, a un niño. Que no es lo mismo enseñar a niños que enseñar, por ejemplo, a estudiantes de teología. Es una cosa muy diferente, ¿no? Entonces, los maestros generalmente que están en los seminarios son hombres, mujeres de Dios que tienen el don de maestro. Pero en este caso, el don de enseñanza es una capacidad por Dios para comunicar claramente y de manera muy sencilla a niños, adolescentes y a jóvenes, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Maestros, por ejemplo, de escuela dominical. Una maestra de escuela dominical se prepara, ¿no?, para enseñar su clase a niños de diferentes edades, ¿no? Y no es lo mismo edades por edades, ¿no? Pero esta maestra o este maestro que tiene el don de enseñanza lo va a hacer con claridad. Va a llegar a los niños y los niños van a captar la enseñanza, ¿no? O también los tutores no de discipulado, aquellos hermanos o hermanas que tienen la labor de discipular, que están en las escuelas bíblicas, por ejemplo, ¿no? Donde se presentan los primeros rudimentos de la palabra de Dios, donde se enseña acerca de la salvación, de la iglesia, de la fe, ¿no? De manera clara y sencilla. Es muy diferente cuando tú vas al instituto bíblico, ¿no?, y empiezas a estudiar hermenéutica, homilética, soteriología, escatología. Es otro nivel. En este don de enseñanza se hace con claridad, pero también de manera muy práctica y sencilla. Y esto es importante, ¿no? Sí, o aquellos hermanos que espontáneamente sienten en su corazón, por ejemplo, ayudar a otro hermano en su crecimiento, ¿no? Y los visitan, ¿no? Son líderes y visitan a esta hermanita o este hermanito que de pronto tiene preguntas y de manera espontánea ellos enseñan la palabra de Dios, ¿no? Que es muy diferente al don de maestro. Hacemos una diferencia en ese sentido, ¿no? Porque el don de maestro, ¿no?, lo estudiamos la semana pasada, es un don de ministerio, el don de maestro. Pero el don de enseñanza, aunque hay una peculiaridad, ¿no? Tanto el maestro como el que enseña, o sea, tienen lo mismo, la misma labor, la misma responsabilidad, transmitir conocimiento, ¿no? Pero es una diferenciación del maestro que maneja griego, que maneja arameo, que conoce las palabras en el hebreo, ¿no? Que es un estudioso de la Biblia, ¿no? Tiene conocimiento muy profundo y también lo puede hacer de manera muy práctica y sencilla, ¿no? No porque maestro no puede transmitir conocimiento a un niño, claro que sí. Pero los que tienen el don de enseñanza se dedican exclusivamente a eso. Tienen el don de enseñanza. Entonces transmiten el conocimiento. El siguiente don lo encontramos en el versículo número 8. El que exhorta en la exhortación. Entonces acá encontramos el don de consejería, ¿no? El don de exhortación, pero le llamamos el don de consejería. Y queremos hacer acá algo práctico para poder entender, porque digo práctico para poder entender la palabra exhortar, que en el griego es la palabra parakaleo, ¿no? Para la palabra exhortar. ¿Por qué digo algo práctico? Porque generalmente la idea que nosotros tenemos de la exhortación es que tenemos que llamar la atención, ¿no? Y muchas veces lo hacemos con dureza. Pero cuando uno va a la palabra en el griego, encontramos la palabra parakaleo. ¿Pero qué significa la palabra parakaleo? Significa consolar, exhortar y aconsejar, ¿no? Y es una capacidad dada por Dios para dar consuelo, para animar, pero también para amonestar, para corregir. Entonces hay un proceso. Bueno, no, lo voy a exhortar. Y muchas veces la exhortación lo único que provoca es resentimiento, raíces de amargura,
¿no? Porque no lo hizo de la manera correcta, ¿no? Con esto no queremos decir que uno va a soliviantar el pecado, no, 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 pero hay un proceso, ¿no? Entonces hay que ser bíblicos y el conocimiento nos ayuda bastante, ¿no? Por ejemplo, los que son consejeros pastorales, los que son consejeros dentro de la congregación, por ejemplo, cuando se hace una campaña evangelística, ¿no? Y de pronto el evangelista hace la invitación y hay un grupo de consejeros, ¿no? Que está pendiente de quiénes son las personas que toman su decisión por Cristo, ¿no? Entonces esos consejeros con los tratados después van a derivar a los nuevos convertidos a un ambiente especial y quizás en ese ambiente especial suplir algunas de las necesidades que ellos tienen, algunos consejos, ¿no? Y esa es la labor de la consejería, ¿no? Y esto es importante porque este don es un don necesario en la iglesia, porque muchas veces a la iglesia vienen personas que de pronto cayeron en un pecado, ¿no? O hermanos que cayeron, o hermanas que cayeron en un pecado. Entonces hay que usar con mucha sabiduría el fluir de este don, del don de consejería, del don de exhortación, ¿no? Entonces el consuelo, el poder animar, amonestar, es importante, es cierto, ¿no? Pero tengamos cuidado cómo nosotros corregimos, ¿no? A veces lo hacemos con mucha crueldad y lo que provocamos es que la persona nunca jamás vuelva a la iglesia. Y ese es su problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo un uso equivocado, ¿no? De la palabra exhortación. Entonces hay que saber esto. En Romanos capítulo 12, versículo 8, encontramos el cuarto don. Romanos 12, 8 dice, el que reparte con liberalidad. Y aquí encontramos la palabra repartir, que en el griego es la palabra didomi. Y la palabra didomi significa dar. Entonces, este don nos capacita, es una capacidad dada por Dios para suplir las necesidades con gozo. Como dice la palabra, y quisiera leer este texto de segunda de Corintios, que habla del dar, pero ¿cómo debemos dar? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dar, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, este don es un don que fluye, ¿no? Y tiene, ¿no? esa capacidad, ¿no? de poder dar con generosidad, pero uno lo hace con gozo, con alegría, ¿no? Es un don que es una bendición dentro de la iglesia, ¿no? Este don, por ejemplo, fluye cuando tú compartes con otras personas o suples, mejor dicho, a otras personas. No necesariamente tienen que ser del cuerpo de Cristo, pueden ser personas que ni conocen a Dios, pero de pronto vienen a ti con una necesidad quizás de medicina, quizás una carencia económica, y te cuentan su problema y tú sientes en tu corazón que tienes que dar. Es dar no por necesidad, no por interés, sino dar porque verdaderamente te das cuenta que hay una necesidad y que tú tienes tienes la semilla, ¿no? Tienes la forma de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, este don es un don importante dentro de la iglesia, ¿no? Aún uno puede dar de su tiempo, ¿no? O si de pronto viene con una necesidad que son medicinas, entonces tú puedes, ¿no? Dar de tu dinero, de tu economía a la iglesia o a esa persona, ¿no? Que de pronto, porque a veces uno anuncia en la iglesia, no hay una hermana que está necesitando esto, ¿no? Entonces va a la iglesia y la iglesia da, ¿no? Y es muy importante, es igual cuando tú das de tu generosidad y colaboras con la obra del Señor, colaboras con otros ministerios, colaboras con pastores, colaboras con necesidades, por ejemplo, que a veces hay en los penales o necesidades que de pronto hay en algunas instituciones, pueden ser albergues, pueden ser comedores. Entonces el don fluye con generosidad y eso es muy importante que nosotros podamos entender, ¿no? Hay otra palabra
en el griego, ¿no? Dice que uno da con liberalidad, ¿no? Con liberalidad. Y esta palabra es la palabra haplotes en el griego. Y la palabra haplotes significa sinceridad, simplicidad, ¿no? Entonces, es algo innato, es algo natural que uno siente, ¿no? Y te vas a encontrar dentro de la iglesia con hermanos o hermanas que siempre están dando, que siempre están colaborando, que siempre están apoyando la obra del Señor. No lo hacen por interés, ¿no? Bueno, yo te doy y tú qué me vas a dar. No, no, ellos lo hacen porque tienen un corazón generoso. Este don fluye en sus vidas. Alabado sea el Señor. Eh, entonces, seguimos estudiando y vamos a ver otro don en el versículo 8, perdón. Romanos 12:8 dice, el que preside con solicitud. Bueno, acá encontramos el don que se llama el don del liderazgo, ¿no? Pero en realidad la palabra liderazgo no la encontramos en la Biblia. Entonces la palabra que encontramos es la palabra presidir, ¿no? Por eso dice el que preside, ¿no? La palabra presidir está ahí, ¿no? Pero muchas veces lo vemos como un don de liderazgo, ¿no? O sea, un don dado a un miembro de la iglesia, a una mujer de Dios, a un hombre de Dios, ¿no? Para que a través de este don, este hombre de Dios, esta mujer de Dios pueda, ¿no? Influenciar de manera correcta, de manera positiva, espiritualmente hablando, sobre aquel hermano o aquella hermana que estaba pasando, ¿no? Una necesidad y muchas veces de conocimiento, ¿no? Entonces uno forma, ¿no? Con consejos bíblicos, ¿no? Con ejemplos bíblicos y invirtiendo tiempo en la palabra del Señor, que es importante, porque un verdadero creyente tiene que pasar tiempo con la palabra de Dios. Quizás al comienzo, bueno, leyendo, que los primeros rudimentos, leer para poder meditar, pero conforme tú vas avanzando, vas creciendo, ¿no? Entonces el líder, ¿no? O el colaborador o el servidor que tiene este encargo, ¿no? De formar, de transmitir conocimiento, pues se va preocupando, ¿no? Para poder transmitir el conocimiento de tal manera que pueda haber el fruto en tu vida. Entonces ese fruto va a ser una madurez espiritual, ese fruto va a haber, ¿no? Ese deseo que nace en tu corazón para poder también discipular a otros. No se puede hacer un discípulo si primero no eres tú discípulo, ¿no? Entonces, este don de presidir o don de liderazgo es un don que es necesario en la iglesia, ¿no? Encontramos la palabra presidir en el griego, es la palabra proistemi, ¿no? Y esta palabra significa estar de pie. Y este don es dado con un objetivo, con un propósito, mejor dicho, ¿no? Que a través de este don nosotros podamos establecer objetivos y metas. ¿Qué es lo que queremos lograr? Por ejemplo, en mi caso, ¿qué es lo que yo busco lograr a través de la enseñanza? No solamente que tú tengas el conocimiento, porque hay muchas personas que tienen el conocimiento, pero la pregunta que yo muchas veces me hago, ¿pero qué estás haciendo con ese conocimiento? ¿Es correcto tener conocimiento? Sí, pero con un propósito. Y ese propósito es que tú puedas servir a Dios en tu iglesia. Para eso Dios envía el conocimiento. Para eso nosotros transmitimos el conocimiento. Para que tú sirvas a Dios en tu iglesia, en el lugar donde Dios te ha colocado. Entonces el conocimiento te va preparando. Bendito sea el Señor. Capacidad dada por Dios para establecer objetivos y metas y comunicarlos de tal manera que otros se unan voluntariamente para alcanzar lo que tú has presentado. Esto es lo que queremos lograr, ¿no? Este es el plan de trabajo para este año, ¿no? Esto es lo que queremos hacer durante los primeros 3 meses. Queremos abrir células, queremos formar grupos de apoyo, grupos de liderazgo, queremos formar, ¿no? Grupos de oración. Este es el objetivo, ¿no? Entonces, el que preside, el que está liderando, ¿no? Transmite la visión de trabajo. El don es importante, porque el don es el que hace clara, ¿no? El propósito de lo que uno quiere lograr. Por eso los dones son importantes dentro del desarrollo de la iglesia, ¿no? Y estos dones son necesarios, ¿no? En los que somos pastores, en los misioneros que van por diferentes lugares del mundo llevando la palabra de Dios,
¿no? Los líderes de departamentos de iglesia, áreas de iglesia, ¿no? Los tutores de células, los que estamos trabajando en un hogar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una célula en un lugar de La Joya que se llama Los Rosales, y ahí hay una familia que está siendo formada, preparada, ¿no? Pero con objetivo de que ese hogar, esa familia, ellos son los anfitriones, la primera etapa de formación, ¿no? Pero con objetivo, ¿cuál es? Que los vecinos o los familiares de ellos mismos, ¿no? O de otros también que de pronto escuchan, conozcan al Señor, ¿no? Entonces, este don de liderazgo, de presidir, es muy importante. Igual, ¿no? Los que están al frente de una dirección, de un culto, de un servicio, ¿no? También ellos tienen que tener este don, esta capacidad, ¿no? Dada por Dios para establecer un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero ver en este servicio? ¿No? Que se alabe con gozo, que se alabe, que se adore con reverencia, ¿no? Preparar, ¿no? Bueno, Dios acá opera Dios también, ¿no? A través de la música, la alabanza. Pero el que preside un servicio es importante, ¿no? Que tenga este don para que él pueda realmente fluir y hacer las cosas, ¿no? De la mejor manera. El objetivo es que haya gozo, que haya alegría, ¿no? El objetivo es que al momento de la predicación uno pueda estar atento, ¿no? Entonces el don tiene que fluir. En Romanos 12:8 vamos a ver un don más, que es el don de misericordia. Dice, el que hace misericordia con alegría. Misericordia, del griego eleleo, que significa bondad, beneficencia. Y es una capacidad dada por Dios para sentir verdadera compasión por el sufrimiento de otros. Cuando yo voy a la palabra de Dios en el libro de Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 9, y veo cómo este don fluía con tanta naturalidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mentor, que es nuestro ejemplo, porque en él fluía esa compasión. Y quiero ser enfático en algo, el eleo, que significa bondad, beneficencia, ¿no? El don de compasión, el don de misericordia, no es sentir lástima. Oh, qué pena. No, no, un momentito. En este don, lo que fluye, lo que uno transmite, es un verdadero amor por la persona que está pasando un momento difícil, por la persona que verdaderamente tiene una grande necesidad. Entonces este don fluye, ¿no? Y lo que fluye de ti es un amor verdadero, es un interés verdadero por esta persona que está pasando una necesidad. En el libro de Mateo capítulo 9, bendito sea el Señor, Mateo capítulo 9, en el versículo 36 dice así, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. De cierta forma, este don es un don importante y necesario que debe conmover nuestros corazones ante la realidad que nosotros vemos hoy en día. ¿Cuánta gente en drogas? ¿Cuánta gente en la delincuencia, en los penales? ¿No? ¿Cuánta gente realmente con una gran necesidad? ¿Cuánta gente oprimida? ¿Cuánta gente triste? ¿Cuánta gente enferma? ¿Cuánta gente en necesidad? Y observe, Jesús tuvo compasión porque dice que veía a las multitudes, o sea, a las multitudes de personas dispersas, abandonadas, como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Y una oveja que no tiene dirección, pues es una oveja perdida. Y Jesús veía así a la humanidad. Ya me atrevo a decirlo, ya explayándome de una visión global, mundial. ¿Cómo ve Dios a esta humanidad que va a un camino que no es el camino correcto? El libertinaje, la depravación, tantas cosas que de pronto capturan la vida de una persona. ¿Y qué es lo que nos mueve, ¿no? A poder llevar, ¿no? El mensaje de Dios a las personas? Ese don, el don de misericordia, que es un don que hace que el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, según Romanos 5:5, que dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero Dios derrama su amor para cumplir un propósito, y es que a través de este don de misericordia, ¿no? Nosotros podamos ayudar a otros. Algunos ejemplos, ¿no? Que donde fluye este don: cuando tú visitas a un enfermo,
a un preso, a una persona pobre en necesidad, ¿no? Cuando tú ayudas a una persona viuda que tú sabes, ¿no? Que tiene una gran necesidad, ¿no? Entonces uno desarrollamos lo que se llama como ayuda social. Entonces eso es necesario también en la iglesia, ¿no? La iglesia tiene que estar preocupada por las necesidades de otros. No es solamente dame, 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 dame. No, no, un momentito. Somos creyentes que tenemos el amor de Dios. Y este don es importante y es un don que debe fluir, ¿no? En la vida de la iglesia, en la vida de algunos miembros, ¿no? Algunos miembros desarrollan esta capacidad con mayor profundidad. En cierta ocasión Jesús miraba a las multitudes, ¿no? Y decía, hace varios días que están con nosotros, deben tener hambre. Y Jesús hizo el milagro con los panes y los peces y alimentó a miles de personas. ¿Y qué lo movió a hacer eso? ¿Qué lo movió a hacer un milagro? Pues el don de misericordia. Y ese don tiene que fluir en nosotros. Bueno, yo quiero terminar leyendo el último don, que no está en Romanos capítulo 12, sino en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿no? Entonces vemos ahí el don de administración, los que administran, ¿no? El don de administración, del griego kuberneisis, que significa conducir, que significa pilotear, dar dirección, capacidad dada por Dios para establecer objetivos y metas a corto y largo plazo, pero con un propósito, para poder servir de esa forma en la obra del Señor, ¿no? Por ejemplo, los pastores, tenemos que administrar el trabajo de la iglesia. Tenemos colaboradores, tenemos también otros hermanos que tienen el don y están colaborando en la administración, ¿no? Y es importante, ¿no? Miembros del cuerpo de la iglesia que son, por ejemplo, diáconos, ¿no? Y que tienen que administrar, por ejemplo, los roles de limpieza, los roles de cultos. Entonces, este don tiene que fluir ahí. A veces no, cuando se hacen actividades grandes, entonces hay que definir las tareas a realizarse, ¿no? De pronto uno recibe visita, entonces hay que, ¿no?, organizar los cuadros de apoyo, de ayuda, ¿no? Entonces, el que administra está pendiente de esta necesidad que uno observa. Por ejemplo, vemos nuevamente en el libro de los Hechos, capítulo 6, cómo los apóstoles hicieron uso de este don al observar una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Versículo número 1 del capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ellos observaron la necesidad. Y la necesidad era que habían descuidado la atención de las viudas de los hebreos y de las viudas de los griegos, ¿no? Entonces dijeron, mira, acá hay un problema, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos dejar de orar, nosotros no podemos dejar de estudiar la Biblia, ¿no? Entonces busquemos de entre nosotros, ¿no?, a 7 hermanos, a 7 hombres, ¿no?, que tengan estas características, que reúnan estos requisitos, ¿no? Y vemos en el versículo número 3 que dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y cuál era este trabajo? Servir a las mesas. Entonces ellos ya estaban desarrollando el don de administración, ¿no? Primero, identificando el problema. Segundo, buscando una solución al problema. Y después, ubicando a las personas correctas que pudieran hacer el trabajo. ¿Qué cosa era? Servir a las mesas. Y esto lo vemos en el versículo número 4 y 5. Y nosotros persistiremos en la oración, decían los apóstoles, y en el ministerio de la palabra,
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Después, ¿no?, ellos oraron por ellos, ¿no?, y los presentaron y empezaron a desarrollar su trabajo, ¿no?, todo un trabajo de administración. Identificaron un problema, ¿no?, buscaron una solución al problema y después eligieron a las personas idóneas para que pudieran realizar ese trabajo. Y hay mucho que hacer en este sentido en la labor de la iglesia. Nosotros nos preparamos para servir a Dios. Nosotros nos preparamos para ser hombres de Dios y ustedes, mis hermanas, mujeres de Dios, al servicio del Señor. Para eso es el conocimiento. No es solamente para decir, yo he estudiado en el Instituto Bíblico, yo domino todas las materias de teología, yo sé hebreo, sé griego. No, eso no, así no es. Está bien. Yo de verdad alabo a Dios por los estudios bíblicos que podemos tener en un instituto bíblico. He tenido, ¿no?, el privilegio de poder estar en un instituto bíblico, tanto en Lima como acá en Arequipa. Pero, ¿cuál es el resultado de aquello? Servir a Dios. ¿Qué de extraordinario? Es simple lo que tenemos que hacer. ¿Qué cosa? Servir a Dios. Entonces los dones espirituales sí son importantes, porque nos facilitan el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Ruego de todo mi corazón de que este estudio haya sido de mucha utilidad para ustedes. Me gustaría, ¿no?, que ustedes se involucren en el estudio de la palabra de Dios. Me gustaría que ustedes me escriban, ¿no?, a mi WhatsApp y me digan, pastor, yo quiero estudiar la palabra con ustedes. Entonces, nosotros les enviamos los estudios, ¿no? Tenemos toda una plataforma de estudio. Entonces, lógicamente, empezamos con la clase número 1, ¿no?, y así vamos avanzando. Enviamos la clase y juntamente con la clase la evaluación. La evaluación es importante para seguir complementando los estudios. O sea, tú te enviamos la clase 1, te enviamos la evaluación número 1. Se supone que tú has leído, has estudiado y me devuelves las respuestas. Una vez que llegan las respuestas, nosotros, ¿no?, entramos, esta es parte de la administración, ¿no?, entramos a supervisar el trabajo, ¿no?, a poder ubicar el trabajo dentro de una plataforma digital donde nosotros vamos a llevar un control de tus trabajos y inmediatamente te enviamos la clase 2. El trabajo es así. Te enviamos el estudio, te enviamos la evaluación. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, también lo puedes hacer. Ahí están todas las enseñanzas que nosotros hemos dado durante este tiempo que estamos estudiando la palabra de Dios. Si tú quieres ser quizás, solamente, me gusta escuchar, suscríbete a mi canal en YouTube y ahí estará a tu disposición todas las enseñanzas que nosotros estamos entregando, ¿no? Esto es sin costo, es solamente la gratitud que hay en nuestros corazones para con Dios, para el privilegio que nosotros, yo considero que es un privilegio poder compartir un estudio, una enseñanza contigo. Así que, como te digo, esto no hay un costo, esto es un envío gratuito. Lo único que deseamos es que tú saques el máximo de provecho de las enseñanzas y de esa forma tú puedas crecer espiritualmente, puedas madurar espiritualmente y puedas servir con excelencia en la iglesia a la cual tú perteneces. Si es en el Perú, si es en el extranjero, pues Dios no tiene límites. Dios quiere preparar tu corazón y para esto nos da las enseñanzas, el conocimiento. Bueno, la próxima semana estaremos estudiando los dones sobrenaturales, ¿no?, que son los dones que manifiestan con más claridad el carácter sobrenatural de nuestro Dios. Eso estaremos viendo ya en la última clase de este estudio de teología sistemática, ¿no? Estamos trabajando diversas temáticas. ¿Para qué? Con un único propósito de que aprendas con nosotros. Quiero hacer una oración, quiero bendecirte en este momento, ¿no? Quiero orar por ti. Sé que hay una gran necesidad y hay un pueblo aquí en Arequipa, Perú, que ora, ¿no?, por ti.
Todos los días miércoles tenemos nuestro servicio de oración, pero todos los días estamos orando. Así que queremos decirte esto para que esta bendición llegue a ti. Quizás tú dices, pero pastor, usted no me conoce, usted no sabe ni quién soy yo. Imagínate. Pero a pesar de todo, estamos orando por ti. Y quizás, pero pastor, ¿cómo pueden orar por mí si usted no me conoce? Ah, sí, tienes toda la razón. Pero nosotros oramos a Dios, al que todo lo sabe, al que todo lo conoce, y Él sí te conoce. Pero me encantaría, ¿no?, que me escribas, me encantaría saber de ti, me encantaría, ¿no?, que quizás, ¿no?, por ahí nos haga llegar tus necesidades y quizás también te involucremos en un ministerio que nosotros le llamamos Tiempo de Clamor. Es un ministerio que tenemos de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, y si tú quieres participar también de este ministerio de Tiempo de Clamor, entonces tú me envías, ¿no?, a través del WhatsApp el interés por participar. Es un ministerio de oración y también de edificación, porque oramos, pero también compartimos la palabra de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Entonces, si tú te interesas, te enviamos el link y tú ingresas, ¿no? Y ahí hay pastores, hay hermanos, hay líderes, ¿no?, hombres y mujeres de Dios que estamos trabajando para que haya oración en tu vida. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar y siento en mi corazón orar por la situación de mi país, del Perú. Quiero pedir a Dios por un clima de paz, por un clima de calma, por un clima de verdad de bendición para esta nación. Y para muchas naciones que en estos momentos quizás no tienen eso. Quizás donde no hay paz, quizás donde hay sufrimiento, dolor, como es el caso, ¿no?, del pueblo de Ucrania, del pueblo ruso, ¿no? Leía las noticias y el aproximado, ¿no?, de muertos es impresionante. Se contaban por lo menos 100.000 muertos por un lado y también por el otro lado algo parecido. ¿Usted se imagina lo que significa eso? 100.000 familias enlutadas por la guerra. Esa es la triste realidad. Pero en medio de esta realidad estamos nosotros, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de paz. Y eso es lo que quiero pedir, paz mundial. Padre, te doy gracias en este momento. Te agradezco de corazón, Dios. Tú nos concedes la oportunidad, Señor, de poder expresar gratitud por la palabra de Dios. Tú nos concedes la oportunidad, Señor amado, de poder compartir este tiempo, este espacio, Señor, para prepararnos teológicamente, para estudiar la Biblia, Dios mío, pero con un propósito, servirte a ti, Señor. Yo quiero pedir por la paz mundial. Yo quiero pedir por la paz en mi nación, Perú. Yo quiero pedirte por la paz en muchas naciones, Dios mío, donde hay violencia, donde hay injusticia, Dios mío. Ten misericordia, Padre Santo. Yo sé que la iglesia en el Perú y la iglesia en todo el planeta Tierra está clamando, orando, Señor. Pero vemos la realidad y muchas veces la realidad es cruel. Vemos familias que sufren, vemos niños que sufren, vemos ancianos que sufren, Dios mío. Pero nosotros oramos, Señor, pidiendo misericordia, pidiendo paz, Señor. Gracias, Señor. Oramos por la paz que viene de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz de Dios es una paz especial, es una paz poderosa. La paz natural es pasajera, pero la paz de Dios es eterna. Gracias te doy, Padre. Si de repente alguien que nos está escuchando en este momento y quizás tiene un problema de enfermedad, Señor amado. Quizás tiene problemas en su casa, Dios mío, Señor. Quizás se siente sola o solo, Señor. Quizás incluso ha pensado hasta en suicidarse. Ten misericordia, Padre, impídelo, Señor. Salva esa alma, Señor. Que sienta tu amor, que sienta tu ternura, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, que ese milagro opere en su cuerpo, Señor amado. Dios mío, la palabra de Dios dice que tú llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario. Y nosotros te agradecemos, Señor. Gracias por este estudio, Señor amado. Estamos siguiendo adelante con la temática bíblica. Gloria sea al Señor. Gracias te damos, Señor, por el tiempo que pasamos estudiando la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encuentras en mi canal de YouTube. También nos encuentras en Spotify. Ahí también. Y también grabamos, ¿no?, de manera directa
a través de Facebook Live, ¿no? Así que ese es el deseo. Me despido, ruego al Señor que sigamos adelante, prepárate para servir al Señor, mientras tengamos la oportunidad, porque un día el Señor va a venir y nos vamos a ir con el Señor, pero mientras tanto nos preparamos para ser útiles en las manos del Señor. Un saludo a la Iglesia Misión Internacional Casa de Oración aquí en La Joya, Arequipa, a todas mis hermanas y hermanos que nos siguen de diferentes partes del Perú y del mundo. Que Dios me los bendiga ricamente. Muy buenas noches. Bendiciones.